The question my party is asking now. La pregunta que se hace ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para guiarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y acepto esa respuesta con serenidad. Cada decisión que he tomado ha sido pensando, ante todo, en el país que amo. Por eso, dimitiré como líder del Partido Laborista. I will resign as leader of the Labour Party. Y ese era Keir Starmer anunciando su dimisión como primer ministro del Reino Unido. Después de un mandato de unos 2 años, o quizá un poco menos, la verdad es que no ha sido precisamente un periodo de gran estabilidad. Pilló a mucha gente por sorpresa. Pero hoy tenemos de vuelta con nosotros a Ian Puttick, el hombre más inteligente de Londres. Hacía demasiado tiempo que no lo teníamos por aquí, así que me alegra muchísimo tenerte de nuevo, Ian. Mira, una de las razones por las que pensé en ti en cuanto pasó esto es porque recuerdo aquel titular de julio de hace 2 años, en 2024. El Partido Laborista gana las elecciones en el Reino Unido por una mayoría aplastante. Y recuerdo que me dijiste entonces, bueno, eso es lo que parece sobre el papel, pero la realidad detrás de las cámaras es otra. No va a durar mucho. Y aquí estamos, menos de 2 años después, y ha caído. ¿Por qué? Bueno, nos estamos convirtiendo en Italia. Italia tradicionalmente ha tenido una larga lista de gobiernos muy breves, primeros ministros de muy corta duración, y los cambian constantemente. Pero bueno, voy a responder a tu pregunta. Has dicho ¿por qué?, que es la gran pregunta, la del millón. En realidad no somos tan distintos de Estados Unidos. Allí tienes a los demócratas y a los republicanos. Pero si los miras bien, son lo mismo. Da igual a quién votes, a un lado o al otro. Al final sigues teniendo todas las guerras. Sigues teniendo un despilfarro increíble a través de las distintas fuentes del gobierno. Algo que, por cierto, Elon Musk ha señalado claramente. Y por supuesto, un gasto enorme en guerras ilegales, en guerras absurdas, sin sentido. Así que da igual a quién votes, al final obtienes lo mismo. Y la verdad, pasa más o menos igual en el Reino Unido. Podrías decir que Keir Starmer está, bueno, un poco a la izquierda del centro, son el Partido Laborista, el equivalente laborista de los demócratas. Pero claro, lo importante son las políticas, que es de lo que realmente se trata. Tienes 2 tipos de políticas. Por un lado, las políticas nacionales, ya sabes, impuestos, gasto público, cuánto se invierte en sanidad y todo eso. Y por otro lado, la política exterior. Y en política exterior da igual si eliges a los Tories, Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson, o en el otro lado a Keir Starmer. Estamos dispuestos a meternos en todas las guerras. Y siempre hay dinero para la guerra. Siempre hay dinero para la guerra. Hemos pasado por un periodo difícil en el Reino Unido, en el que algunos dirían que no ha habido recesiones. Pero cuando se trata del dinero que hace falta invertir en infraestructuras nacionales, en sanidad, por ejemplo, eso no lo miran. Y las familias, tú y yo estamos metidos en el ámbito político, miramos cosas en Internet, intentamos sacar información de la gente que conocemos, intentamos entender lo que pasa. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría son personas de familia, que cuidan de los suyos, que trabajan duro, que se preocupan por el coste de la vida. No están pendientes de todo lo que ocurre. Y nuestros políticos son iguales. En realidad, no les interesan las personas trabajadoras. A una escala mucho menor, hemos tenido obviamente la enorme crisis fronteriza en Estados Unidos, que parece no acabar nunca. Aquí tenemos las pateras ilegales, 1,000, 2,000 personas cruzando el canal cada día. Y como dice George Galloway, podemos enviar a la Marina Real a cualquier parte del planeta para defender la frontera de otro país, pero no somos capaces de hacerlo en la nuestra. Y tiene razón, tiene toda la razón. Pero ya sabes, el Reino Unido es un país muy acogedor, muy liberal. Aceptamos la inmigración. Yo mismo no estaría aquí si no fuera por eso. Mi madre es extranjera, es austríaca. Pero claro, hay distintas formas de inmigración. Está la legal y está la ilegal. Y la gente se cansa de la inmigración ilegal.
No pueden hacer nada al respecto porque no pueden cambiarlo. Como dije, votes a quien votes, todos harán las promesas adecuadas, pero luego no cumplen. Simplemente no son capaces de cumplirlas. Déjame preguntarte algo. Voy a tener que admitir un poco mi ignorancia sobre el sistema británico. Es evidente que es bastante distinto en muchos aspectos del sistema estadounidense. Pero todavía no ha habido unas elecciones generales, así que no ha habido un resultado electoral como el que hubo cuando él llegó al poder en 2024. Ahora está hablando de las elecciones que se avecinan. Pero, ¿cómo funciona eso dentro del Partido Laborista? ¿Qué tendría que pasar? Si puedes explicárselo un poco a nuestro público estadounidense dentro del Partido Laborista, si perdieran la confianza en él y quisieran que otra persona liderara el partido en las próximas elecciones. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, no soy un experto en el funcionamiento interno del Partido Laborista ni del Partido Conservador, para eso. Pero no va a haber una elección interna, es decir, con los miembros del Partido Laborista. Entonces habrá lo que llaman un desfile de candidatos, una especie de concurso de belleza con todos los aspirantes al puesto. Pues no, eso no va a pasar. Simplemente lo van a colocar ahí. Y hoy estaba escuchando a Andrew Neil. No sé si te suena Andrew Neil. Andrew Neil fue la mano derecha de Murdoch durante muchísimo tiempo y acabaron teniendo una ruptura espectacular. Ya sabes, no se hablan desde hace años y no tienen relación. Pero bueno, Andrew Neil es probablemente el mejor periodista político de Gran Bretaña, en mi opinión. Y George Galloway, menciono a George porque le conozco y sé que es un entrevistador político. Y tanto si estás en la derecha como en la izquierda, él te lo va a poner realmente difícil. Se levanta a las 4 de la mañana el día de una entrevista y se prepara a fondo. Investiga todo lo que necesita saber sobre la persona o el tema del que va a hablar. Es minucioso. Y los primeros ministros y los políticos más veteranos hacen todo lo posible por esquivarlo. Cuando David Cameron fue elegido líder, muy conocido aquel momento, hizo entrevistas con actores de series de televisión y con personajes menores, pero no quiso enfrentarse a Andrew Neil, porque ahí te hacen preguntas duras, muy directas. Y ese es el problema. Así que bueno, en mi opinión personal, aunque sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, Andy Burnham es muy parecido a Keir Starmer. Así que no va a haber ninguna diferencia. Seguiremos siendo pro-guerra con Rusia. Quiero decir, Ian Proud, un amigo común, nuestro amigo, ex diplomático británico en el Kremlin, siempre dice lo mismo sobre Rusia, que el Reino Unido no quiere ir a la guerra con Rusia porque no puede, pero tampoco quiere ser amigo de Rusia. Entonces, ¿dónde te deja eso? Te deja en tierra de nadie. Y si lees su libro, descubres que el Reino Unido obtiene toda su información sobre lo que pasa de segunda mano a través de sus aliados en Europa. Vamos, qué posición más absurda en la que estar. Y esa es justo la situación en la que se ha metido el Reino Unido. Y quien quiera que llegue al poder, simplemente formará parte de todo eso, porque hará falta alguien muy valiente para plantarse, asumir su responsabilidad y hacer cambios. Si me equivoco, pero sea quien sea, ya sea Andy Burnham o cualquier otro, al final será simplemente otro miembro del mismo partido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Solo quiero dejarlo claro, porque para el público estadounidense no está del todo claro, ya que no entendemos muy bien cómo funciona esa parte. Antes de entrar en el tema de Andy Burnham, porque obviamente quiero hablar de eso, quiero escuchar a Nigel Farage. Él está dando su versión de por qué Keir Starmer dimitió ahora. El 7 de mayo, en las Midlands, Yorkshire y todo el norte de Inglaterra, Reform logró victorias absolutamente impresionantes en zonas que el Labour había dominado durante casi un siglo. La magnitud de nuestra victoria frente al Labour hizo inevitable que este primer ministro no pudiera continuar. Y por eso, Burnham da un paso al frente y gana,
con bastante claridad las elecciones parciales de Makerfield, curiosamente con el mismo mensaje que nosotros llevábamos en las elecciones locales. El nuestro era, vota Reform, echa a Starmer. El suyo, vota Burnham, echa a Starmer. Increíblemente, estamos a punto de tener a nuestro sexto primer ministro en 7 años. Prime Minister in 7 years. I remember growing up thinking Italy was totally Recuerdo que cuando era joven pensaba que Italia era completamente ingobernable porque cambiaban de primer ministro cada año. Y sin embargo, ahora estamos nosotros en esa misma situación. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Y por qué conseguimos ese gran número de votos en el norte de Inglaterra? Pues bien, hace 10 años, el 23 de junio de 2016, votamos por el Brexit. Gran parte de nuestro sistema político nunca aceptó ese resultado. Y sí, incluso aquellos que lo hicieron a regañadientes, es decir, el Partido Conservador, se negaron a aplicar lo que los votantes pedían: niveles más bajos de inmigración y más libertad para nuestros autónomos y pequeñas empresas. for our sole traders and small businesses. Vale, hay 2 cosas en las que quiero centrarme. La primera es su comentario, que repitió lo mismo que tú dijiste sobre parecernos a Italia, lo cual probablemente no sea algo que genere mucho orgullo en el Reino Unido. Pero parece que él vuelve a hablar del Brexit de 2016, como si fuera, de alguna manera, el inicio del problema. ¿Tú lo ves así? Sí, bueno, quiero decir, dividió al país de una forma enorme. Obviamente mucha gente estaba, ya sabes, más o menos al 50%. El margen en la votación fue muy pequeño, pero fue a favor del Brexit. Así que las personas que no votaron por el Brexit tenían todas estas razones por las que, según ellos, no debía aplicarse. Decían que no era legal, que no era vinculante. Pero el Estado británico, la administración, tanto los gobiernos locales y regionales como el nacional, es decir, la gente que realmente gestiona la infraestructura del Reino Unido, no está totalmente comprometida con el Brexit. Así que, ya sabes, una cosa es decir lo que quieres hacer y otra muy distinta es hacerlo realidad. Es como decir, quiero hacer A, B y C, estos son mis objetivos, y luego conseguir que todo el mundo se sume para hacerlo posible. Debe de ser una pesadilla porque estás tratando con personas y las personas no son ovejas. La gente tiene sus propias ideas, sus propias creencias, sus propias opiniones. Así que en realidad nunca ha llegado a cumplirse, nunca ha pasado como se prometió. Ha sido un gran lío, la verdad. Pero desde luego es un problema enorme para quienes votaron a favor del Brexit. Ahora, una de las otras cosas que él dijo ahí era parte del problema. Y por lo visto, no solo con Keir Starmer, sino con toda esta línea de políticos, ya sea que hablemos de Boris Johnson, Rishi Sunak o, ¿cómo se llamaba?, Liz Truss. Sí, la que estuvo, no sé, un fin de semana creo, antes de que la echaran. Y la gente decía, ¿por qué entonces? Y él hizo el comentario de que los políticos no están escuchando al pueblo. Ahora bien, el problema es que la gente está dividida a partes iguales, de modo que si escuchas a un lado, ignoras al otro. ¿O es que directamente no están escuchando a nadie? ¿Cómo lo ves tú? Depende de dónde te sitúes políticamente. Vas a obtener respuestas distintas, claro, según con quién hables, el estado y el cargo. Pero para complicar un poco las cosas, no hace tanto, Jeremy Corbyn, que es muy de izquierdas, se presentó y fue líder del Partido Laborista, y llevó la afiliación del Partido Laborista a ser la más grande de Europa, más que la de cualquier otro partido político. Así que hubo un mandato popular enorme para Jeremy Corbyn. Pero se lo comieron vivo, que si era antisemita, que si esto, que si lo otro. Hubo una gran campaña en la prensa diciendo que era un espía checoslovaco. Vamos, es que ni te lo crees. Ni te lo crees. Hicieron todo lo posible por detenerle. Y dime, ¿a dónde vas cuando las personas que deberían defender la democracia se oponen a ella porque no les da lo que quieren? Ahí está el problema. Entonces, ya sabes, mencionabas si la división es 50-50 y por eso nunca pasa nada. No, no lo creo. Lo que pasa es que la gente está cansada de la política, harta de la política.
Votas, como acabas de decir, votas a Liz Truss o a Boris Johnson o a Rishi Sunak o a Starmer. Y, bueno, voy a prejuzgarle, me temo. Así que perdóname, Burnham, pero vas a tener lo de siempre. Nada va a cambiar de verdad. You're just going to get the same stuff. Nothing's really going to change. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno pensaría, vale, si estás en problemas, ¿por qué no has estado escuchando a la gente? Y sobre todo en el tema de la inmigración. Y quizá puedas entrar un poco más en detalle sobre eso en un momento, sobre cuáles son los problemas y qué está motivando a la gente. Pero sea cual sea el tema. Una de las cosas de las que tú y yo hemos hablado muchas veces sobre Keir Starmer es que era tan indeciso, que intentaba quedarse en medio en todo y al final no contentaba a nadie. Es un poco como cuando el presidente Trump parecía estar con Macron, con Zelensky, medio en contra de Rusia, pero luego tampoco del todo. ¿Por qué no hay, y perdóname que lo diga así, una figura a lo Churchill en el Reino Unido que se levante y diga, voy a ser decidido, voy a hacer cosas que sirvan de verdad, que escuchen a la gente, que les ayuden? Así que habrá un gran debate sobre que Nigel Farage es ese tipo churchilliano, el que va a plantarse, romper con el Estado, reducir la inmigración ilegal y defender a Gran Bretaña haciendo lo que el país quiere. Así que sí, hay un gran debate. Puedo entender ese argumento, lo he escuchado y desde luego existe. Ahora bien, volvamos a la política exterior. Nigel Farage está a favor de la guerra con Irán. Trump dijo algo así como, de acuerdo, os necesitamos. Si Nigel Farage fuera primer ministro, estaríamos bombardeando Irán. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Y lo mismo pasa con Rusia. He escuchado a Nigel Farage, lo conozco, he coincidido con él. Una vez recibí un correo suyo muy amable en el que me mostraba un gran apoyo y por eso le estoy muy agradecido. Pero él, bueno, en el tema de Rusia está familiarizado con todo el asunto entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? La OTAN y toda la implicación de la CIA. Es consciente de todo eso, pero aún así apoyaría la intervención y más ayuda para Ucrania. Así que en las grandes cuestiones que cuestan dinero, cuestan vidas y nos afectan a todos, porque todos lo estamos pagando, no va a cambiar nada. ¿Empezará a cambiar las cosas en el Reino Unido? Desde luego tiene la personalidad y el peso para intentarlo. Y sinceramente, creo que, te guste Nigel o no, o estés en desacuerdo con él, es auténtico y dice lo que piensa. Creo que es sincero, genuino y auténtico en ese sentido, si se entiende lo que quiero decir. Pero, ya sabes, es más un tipo de hombre de los de antes, no como Sunak y todos los demás. Pero por lo que me está diciendo, el señor Burnham no es de esa clase de persona. Bueno, yo no lo creo, no en absoluto. ¿Te acuerdas cuando Mandani se presentó a las elecciones a la alcaldía de Nueva York? Estaban todos en una especie de desfile y les preguntaban a cada uno, si llegas a ser alcalde, ¿qué es lo primero que harías? Y todos decían lo mismo, voy a ir a Israel, voy a ir a Israel, voy a ir a Israel. Y así sucesivamente. Y cuando le tocó a él, al final dijo, pues yo me voy a quedar aquí, en Nueva York. No voy a ir a ningún otro sitio. Voy a hablar con los neoyorquinos. Voy a recorrer todos los distritos, todos los barrios. Y entonces le preguntaron, ¿y qué pasa con la comunidad judía? Dijo, bueno, iré a las sinagogas, iré a sus casas, iré a donde necesiten que vaya, pero estoy aquí para representarlos. Y qué respuesta tan bonita, qué gran respuesta. Y sin embargo lo pintaban como el malo. Era el malo del grupo en los medios, pero para la gente era el héroe. Totalmente, totalmente. Así que Andy Burnham, Andy, te he enviado unos vídeos antes hoy. Andy Burnham, ya sabes, si llegara a ser primer ministro, cuando se presentó a las elecciones hace ya muchos años, dijo, el primer país que visitaré será Israel. Así que bueno, no estoy insinuando nada más que eso, simplemente que encaja en el mismo patrón que todos esos otros, gente con la misma forma de pensar. Hacen exactamente lo mismo. Perdón, hacen exactamente lo mismo. Vale, entonces, ayúdame a entender, más que nadie, por qué el Partido Laborista,
porque no sé cuántos miembros del laborismo hay ahora mismo en el Parlamento, ¿por qué elegirían a él en lugar de alguien que, al menos dentro del laborismo, se comporte más como Nigel Farage? Well, they want a safe pair of hands. Bueno, quieren a alguien de fiar. Quieren a alguien de fiar. No quieren a alguien como Nigel Farage, entrando y rompiendo las reglas, cuestionando las cosas, haciendo cambios. Eso es lo último que quieren. Lo último. Ya sabes, el Reino Unido tiene una deuda enorme, aunque claro, nada comparado con Estados Unidos. Mira, te diré algo muy bueno de Starmer, y creo que no se le reconoce lo suficiente por esto. No siguió a Trump en una guerra con Irán. Tenemos fuerzas especiales en Irán, lo sé personalmente. Lo sé por mis contactos dentro de la OTAN. Tenían nuestras bases y hemos suministrado armas. No hay duda de eso. Hemos suministrado armas. Pero no estábamos bombardeando Irán. No había aviones británicos ni cazas. Y además nuestro ejército está muy debilitado. Pero oye, un gran reconocimiento, no sé si antes he dicho Farage, a Starmer, por no seguir a Trump en esa guerra absurda. To Starmer for not following Trump into this stupid war. Pero volvamos a Burnham. Lo eligieron dentro del Partido Laborista porque es alguien de confianza, alguien que da seguridad. Pero esas manos seguras van a ganar cuando lleguemos a las próximas elecciones generales. You know, I'm not convinced they think that far. I mean, No estoy convencido de que piensen tan a largo plazo. Quiero decir, algunos de los medios independientes fantásticos que tenemos en este país, si volvemos a la época de Corbyn, cuando Corbyn era el líder del Partido Laborista y la afiliación se disparó, pero se disparó de verdad. Lord Mandelson, Peter Mandelson, el amigo de Epstein, ya sabes, dijo públicamente, me levanto cada día intentando socavar al líder del partido, Jeremy Corbyn. Pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Quién dice públicamente, intento socavar a mi líder todos los días? Lo dijo en público. Es una locura. Y hubo un documental de Al Jazeera llamado The Labour Files, donde aparecían montones de archivos filtrados, un documental fantástico, que mostraba cómo miembros de alto nivel, incluido Starmer, del Partido Laborista, hicieron todo lo posible por socavar al líder e impedir que fuera elegido. Se esforzaron por evitar que su propio partido ganara, simplemente porque no les gustaba Jeremy Corbyn. Es una locura. Entonces, claro, cuando dices, ¿por qué iban a poner a Burnham si van a hacer lo mismo y van a perder igual? Es que tienen otros planes. No tiene ningún sentido para mí. Si quieres estar en el poder, quieres impulsar un cambio, quieres tener al público de tu lado y hacer lo correcto, es bastante sencillo. Simplemente lo haces. Pero no funciona así. No parece que sea así, de todos modos. Uno de los temas, y me acuerdo de esto, de cuando estuve en Londres, cuando tú y tu mujer nos explicasteis algunas de estas cuestiones, recuerdo tanto por lo que me contasteis, como por lo que nos dijo un taxista una vez, que el tema de la inmigración es algo muy emocional, que afecta a mucha gente. ¿Podrías ayudarnos a entender un poco mejor, no solo dónde están o estaban Starmer y quizá Burnham, sino también qué piensa la gente en el Reino Unido en general sobre este asunto? Porque si todo el mundo estuviera de un mismo lado y no le gustara, parecería lógico que los políticos siguieran esa dirección. Pero parece que van en contra. Así que supongo que hay otro grupo de votantes a los que sí les gusta el sistema actual. ¿Podrías explicar cuál es la dinámica? Sí, yo creo que da igual con quién hables. Ya sea una persona trabajadora normal, un médico, o no sé, gente de alto rango dentro del ejército. Los soldados de base están todos, bueno, bastante hartos de esto. Es la forma más suave en la que puedo decirlo. El hecho es que la gente que entra de manera ilegal recibe atención, mientras que ellos no tendrían ese trato. Y ya sabes, las familias trabajadoras que pasan por momentos difíciles no reciben un apoyo real del gobierno, mientras que con completos desconocidos que han entrado ilegalmente sí lo tendrían. Es esa sensación innata de justicia. Simplemente no se siente bien, no parece bien, no da la impresión de que esté bien.
Eso pasa en todas partes. Está por todas partes, y no hay voluntad política para cambiarlo. Ninguna. Si la hubiera ya se habría solucionado. Han propuesto algunas ideas realmente disparatadas, como que cuando lleguen los inmigrantes ilegales los llevemos y los pongamos en otra isla o cosas por el estilo. Pero, ya sabes, no hay severa voluntad política de cambiar. Pero ahora, But now, how does, if you can characterize the country, and maybe Si pudieras describir el país, y quizá haya que pensar en distintos grupos de población, pero en relación con los extranjeros, porque el Reino Unido ha sido famoso durante siglos por ser, en cierto modo, un crisol de culturas. Sí, al menos así lo veo yo. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora que parece haber una sensación general de rechazo a la inmigración? ¿Qué lo está impulsando? against immigration, what's driving it? I think you need to be really specific when you say. creo que hay que ser muy específico cuando se dice eso. Cuando hablas de inmigración, te refieres a la inmigración ilegal. Este país da la bienvenida a los inmigrantes. Como he dicho, soy hijo de un inmigrante. Este país se ha construido gracias a la inmigración. La inmigración no es algo nuevo, y es algo que deberíamos valorar. Pero el problema es que haya personas que puedan entrar ilegalmente y que las alojen en un hotel, que les den una tarjeta del gobierno. No recuerdo cómo se llama. Una tarjeta de crédito para su dinero. Si fueras una persona normal y quisieras ver a tu médico, llamarías a tu médico de cabecera. Tenemos un sistema sanitario distinto al vuestro, como sabes, pero podrías llamar a tu médico y decirle, tengo este dolor o tengo aquello, y él decidiría por teléfono si sí, ven esta tarde, es importante, o si puede verte la semana que viene. Come in this afternoon, it's really important, or we can see you next week. Whereas if you came in illegally and you were put into a hotel. En cambio, si entras ilegalmente y te alojan en un hotel, te dan ayudas y puedes llamar a un médico. El médico vendría a verte ese mismo día. Así que bueno, ¿es eso el fin del mundo? No. Hay muchísimos argumentos que dicen, esto le cuesta muchísimo dinero al país. Y sí, cuesta dinero. Pero yo siempre le digo a la gente, vale, imaginemos que mañana resolvemos la inmigración ilegal, que mañana mismo dejamos de recibir a todos los ilegales, que paramos todos los barcos y lo detenemos por completo. ¿Sería Gran Bretaña un país mejor por eso? La respuesta es no, no cambiaría nada. Podríamos decir que ahorraríamos algo de dinero, pero el gobierno se lo gastaría enseguida en otra cosa. No tengo ninguna duda. Pero los inmigrantes ilegales acaban llevándose la culpa de muchas cosas. Immigrants get blamed for lots of stuff. Now, there are instances. Ahora bien, hay casos, sí, hay casos en los que la policía los trata de forma diferente, ¿verdad? No puedo decir por qué. Creo que ya lo mencioné en uno de tus podcasts hace un tiempo. Hubo un caso en el norte en el que una chica joven estaba bajo tutela. Vivía en un centro de acogida. La estaban explotando sexualmente, con entre 15 y 30 hombres al día, haciendo cola para entrar. Y era una niña, creo que de 12 o 13 años. Hay un reportaje excelente de The Times de Londres que investigó este caso. Intentaron censurarlo, pero alguien de muy alto nivel en aquel momento dijo, no, esto es de interés público. Todo el mérito para esa persona que tomó esa decisión. Y la policía entró y detuvo a la chica, no a ninguno de los hombres, porque eso es violación. Y la arrestaron por ser una prostituta infantil. Un niño no puede ser una prostituta. Un niño no puede dar su consentimiento. Así que todos los que yo llamaría violadores quedaron libres. Y ella fue, no sé ni cómo pasó. Fue a juicio, la procesaron y el tribunal la declaró culpable. Es una locura. Y estamos hablando de una chica que estaba bajo protección especial del gobierno. Ahora bien, ¿pasa eso todo el tiempo, todos los días, miles de veces? No. ¿Pasa? ¿Ocurre? La respuesta es sí. Y el problema es que en muchos casos las personas que han cometido las violaciones estaban aquí ilegalmente. Y no pasa nada. Y eso es lo que enfada a la gente. Eso es lo que enfada a la gente. Y no sin razón, por cierto. Entonces, ¿por qué los políticos no hacen simplemente, sí, en realidad la gente está más o menos dividida con la inmigración ilegal, y no hay tanta diferencia? ¿Por qué no hacen lo que haría feliz a la mayoría y eliminan la inmigración ilegal? Not have illegal immigration.
I just can't answer that. Bueno, no puedo responder a esa pregunta porque tiene demasiado sentido común. Verás, yo soy representante de la gente de mi zona. Han pasado cosas malas en mi área. Yo actúo, me pongo en contacto con la policía y les exijo responsabilidades. Es decir, es beneficioso para todo el mundo, pero no está ocurriendo. En muchos casos diría que cuando eso pasa se encubre y probablemente no llega a conocimiento de los políticos. Estoy seguro de que habría argumentos para sostener eso, porque la policía, como cualquier cuerpo policial, tiende a encubrir y a protegerse a sí misma. It's like any police force, they cover up and protect themselves. Their reputation comes first. Su reputación va primero, pero es un problema muy, muy grande. Y cuando ya sabes, hablo con gente de todo tipo, de distintos niveles en la sociedad, y no quiero hablar de niveles ni poner a nadie por encima de nosotros, pero con diferentes cargos, con distintas o mayores responsabilidades, todos dicen lo mismo, que el Estado está roto y que hace falta alguien que entre y empiece literalmente a reconstruir las cosas. Y no hay ganas de hacerlo, porque al final estás ahí muy por el po. No hay dinero para nada. Es realmente desalentador. Es muy desalentador, pero sigue siendo un gran paso. It's really depressing, but it's still a great country. And so you said don't. Dijiste que no esperáramos nada diferente de Burnham, pero uno pensaría que, al menos en apariencia, haría algo distinto, porque el tipo que se acaba de ir fracasó y tuvo que ser reemplazado. ¿Qué crees que podría hacer Burnham, aunque sea algo superficial? ¿Qué podría hacer de forma diferente a Keir Starmer? Keir Starmer. Okay, so I think this. Vale, pues yo pienso esto. Todas las compañías de agua en Gran Bretaña están privatizadas y funcionan con ánimo de lucro. La empresa de agua más grande del país es Thames Water, que cubre Londres y las zonas de alrededor. Es mi proveedor de agua. Están al borde de la quiebra. Los están rescatando. Están literalmente perdiendo dinero a raudales por el despilfarro. Pero todos los accionistas, el director ejecutivo y el director general, están obteniendo beneficios enormes, enormes. Así que lo que hacen y lo que han estado haciendo, y ha habido documentales en televisión que lo han sacado a la luz, es algo que ahora el público es plenamente consciente de lo que está pasando. Porque donde deberían haber hecho algo, todavía hay en Londres tuberías victorianas. Still in London, Victorian pipes. Half a mile from my office here, there is A medio kilómetro de mi oficina hay una tubería de agua de unos 25 centímetros, hecha de amianto, de los años 50 y 60. Y el coste de retirarla y sustituirla es tan enorme que cada vez que tiene una fuga, porque se escapa constantemente, lo único que hacen es parchearla una y otra vez. Y claro, el coste del parche es muchísimo menor que el de reemplazarla. Tienen plantas de tratamiento donde entra toda el agua residual, se trata, y de ahí sale agua potable que se bombea de nuevo al sistema. Pero esas plantas son tan antiguas que muchas veces no pueden con el volumen de una gran ciudad. Y como el coste de reconstruirlas, modernizarlas y mejorarlas es tan alto, resulta más fácil verter directamente los residuos, los desechos humanos y todo lo que conlleva eso a los ríos, matando a los peces, destruyendo toda la vida silvestre. Dices, oh, lo siento por eso. Vamos a recibir una multa de la agencia medioambiental. Pero la multa es menor que los beneficios que obtienen, así que no invierten. Hice una entrevista con la televisión francesa sobre todo este tema hace un par de años, y es siempre lo mismo. Paga la multa, paga la multa. Dicen, oh, lo sentimos, nos equivocamos, oh, lo sentimos, nos equivocamos. Mientras tanto, matan montones de peces, destruyen ríos que durante un siglo tuvieron truchas y todo tipo de vida salvaje, y ahora están grises. La vegetación no crece y huele fatal. Es simplemente repugnante. Keir Starmer prometió cuando llegó que lo nacionalizaría, que lo sacaría de manos privadas y lo nacionalizaría. Y ahora está Andy Burnham ahí. Y luego incumplió esa promesa, obviamente. Andy Burnham está prometiendo nacionalizar el servicio de agua para que no tenga ánimo de lucro. Lo que hacen los fondos de inversión es venir, comprar Thames Water por miles y miles de millones y luego piden préstamos usando todos los activos de Thames como garantía. Así recuperan el dinero que gastaron en la compra. En realidad consiguen Thames Water gratis.
Y ahora Thames Water está cargada con esa deuda, con miles de millones en deudas. Los del fondo de inversión hacen todo su dinero y se marchan. Creo que si va a ser una gran cosa que cambie la vida de la gente, que marque una diferencia real y que haga feliz a la gente, que es en el fondo lo que tú decías, creo que nacionalizará el servicio de agua. I think he will nationalize the water service. We'll see. Ya veremos. Sí, ya veremos. Por el bien de la gente, espero que ese tipo por fin cumpla con eso. En el tiempo que nos queda, hablemos de política exterior. ¿Qué podemos esperar? Vamos a ir por partes. Primero con la OTAN. ¿Hará algo diferente con la OTAN que Keir Starmer? With NATO than Keir Starmer. No. Well, I mean, he's the mayor of No. Quiero decir, es el alcalde de Manchester. ¿Qué sabe él de guerra? Quiero decir, yo no sé nada de guerra, pero tengo buenos contactos y buenos amigos en el Ministerio de Defensa y en la OTAN. Así que he aprendido mucho y he aprendido de ti y de toda la gente con la que hablo. Eso es todo, es información. Así que él viene de dirigir una gran ciudad y va a ser lanzado al ámbito militar. En el Ministerio de Defensa hay una cultura propia. Relacturing Lordres Tor Series Saints en Matter Freyer. Rus have been por Ford. Rus Orth. Russia's coming to get us. I've always said this on your show, and I've said it all the time. Siempre lo he dicho en tu programa y lo repito constantemente. Si Rusia es esa gran amenaza que creemos que es y tenemos pruebas tangibles como siempre me dicen, ¿por qué no estamos gastando más dinero en defensa para que cuando Rusia venga por nosotros estemos preparados o al menos podamos hacer algo? No lo estamos haciendo. Así que no son esa gran amenaza. Si lo fueran, él haría algo al respecto y no lo hace. Así que simplemente seguirá la corriente. Ahora dices que no va a mover el barco en all bien. He'll just do the same thing. He's not going to rock the boat there, I can assure you. ¿Y entonces qué pasa con Rusia y Ucrania? ¿Va a adoptar una postura diferente ahí? ¿O simplemente seguirá diciendo, sí, lo que necesite Ucrania durante el tiempo que haga falta? Yeah, he'll go over to Europe, hug everybody. Sí, irá a Europa, abrazará a todo el mundo y dirá, sí, Putin se despertó un día y decidió invadir Ucrania sin motivo aparente, simplemente porque es malo, porque es malvado y tenemos que detenerlo. Y eso sería un argumento válido si Putin realmente se hubiera levantado un día diciendo, voy a matar a un montón de gente inocente y a quedarme con ese país porque puedo. Nadie apoyaría algo así. Todos estaríamos en contra. Pero eso no es del todo cierto, como todos sabemos. Así que no, ahí no hay ningún cambio. So no change there. Y por último, en lo que respecta a la guerra con Irán, y supongo que como parte de eso está su postura hacia el Estado de Israel. Well, he's already said publicly, first place I would go. Bueno, él ya lo ha dicho públicamente. El primer lugar al que iría sería Israel. Lo dijo, se puede ver en internet. Y bueno, seguiría esa línea. Sabes, hay que tener mucho cuidado cada vez que hablas de Israel. No me refiero a ti personalmente, pero soy muy consciente de que en cuanto dices algo malo o crítico sobre ellos, te llaman antisemita. Y no estamos hablando del judaísmo, que es una religión, una gran religión. La semana pasada estuve hablando con un rabino. Estábamos chatting away, and he started smoking, which really surprised me. And he said, "Oh, don't tell my wife, don't tell my wife." Y él dijo, oh, no se lo digas a mi mujer, no se lo digas a mi mujer. Y yo acababa de conocerle. Estábamos hablando de coches. Espero que ella no esté viendo este programa. Sí, le metí en un lío. Era un rabino de verdad. Y le pregunté, ¿puedo preguntarle cuál es su opinión sobre Gaza? Y me dijo, no soy sionista. Es pura maldad. Eso fue exactamente lo que dijo. Eso dijo, pura maldad. Y la gente debería ser capaz de diferenciar entre el judaísmo y el sionismo político. Son cosas completamente distintas. Sí, desde luego que lo son. Pero no hay ninguna posibilidad de que Andy Burnham intente hacer esa distinción. Supongo que simplemente va a ir con lo que sea más popular. Sí, en ese caso sería como decir que criticar a Israel es ser antisemita, lo cual es obviamente una tontería, pero sí. ¿Por qué no pudo decir algo como lo que acabas de decir tú? Porque lo que acabas de decir, y la forma en que lo has expresado, es totalmente racional, pro-británica, e incluso
projudía. Quiero decir, no estás diciendo nada en contra de la religión judía, en absoluto. ¿Por qué él no puede hacer eso? Never mention it. Why can't he do that? Well, Bueno, lo que busca es esa figura a lo Churchill, alguien que se enfrente al relato dominante. Y el relato dominante es el sionismo. Él no va a cambiar eso. He's not going to be changing that. Va a ser el primer ministro. ¿Por qué no puede marcar él el relato y crear uno nuevo? Ya bueno, no lo es. No creo que sea ese hombre. I don't believe he's No creo que sea ese hombre. No lo creo. No tendría ningún problema en decirlo. Ninguno en absoluto. saying it at all. Yeah, well, I guess you said a while ago that he. Sí, bueno, supongo que dijiste hace un rato que el Partido Laborista lo puso ahí porque está en buenas manos, o sea, que no va a agitar demasiado las aguas. Así que no sé por qué esperaba otra cosa. Solo tenía la esperanza de que viniera e hiciera algo bueno para el Reino Unido, algo bueno para la gente, y que no reflejara simplemente el apoyo a una política que a todas luces es mala, porque también es mala para los israelíes. Claro que sí. Pero bueno, oye, te lo agradecemos mucho. Estoy seguro de que, a medida que avance todo esto, cuando jure el cargo y empiece a pronunciarse sobre algunos de estos temas, probablemente te volvamos a invitar. Siempre es un placer. Gracias, coronel. Te lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Y nos veremos pronto en el programa de Daniel Davis. Ya sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que, si queréis echarnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.